Vamos a Josué capítulo 3 esta mañana. Ahí vamos a continuar el tercer mensaje, el tercer capítulo de este estudio de Josué. Como lema general de todo el libro de Josué le hemos puesto una iglesia imparable y hemos puesto cada tema por capítulo. Y hoy esta mañana vamos a estudiar el capítulo 3 bajo el tema imparables por la presencia de Dios. Imparables por la presencia de Dios. Definitivamente que Dios es un Dios imparable, nada lo detiene, nadie lo detiene, y por eso creemos que si la presencia de Dios va con nosotros, también nosotros nos volvemos imparables. Gloria a Dios. Vamos a leer nada más un verso para poder partir el mensaje esta mañana de ahí, y estaremos luego hablando de todo el capítulo 3. Así que Josué capítulo 3 y el verso 17, vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Gloria al Señor. Oiga bien, esto no es cualquier milagro. Pasó en seco, no en el desierto, no en el camino. Pasó en seco en un gran río, el río Jordán. Y de eso es lo que vamos a hablar. Cómo es que cuando la presencia de Dios va, hermano, nada es imposible. Quiero empezar diciendo entonces que cuando la presencia de Dios está con nosotros, esa presencia de Dios hace imparable a un hombre o a una ciudad, incluso a un pueblo, a una congregación. De manera que la presencia de Dios es la clave de todo. En este capítulo, si nosotros contamos las veces que se menciona la palabra arca, el arca de Jehová, y se hace referencia a ella de manera directa o indirecta, hay al menos 14 veces. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que este capítulo probablemente nosotros vamos a hablar de Josué, de los sacerdotes, del pueblo, del río, pero quiero decirle que el protagonista central del capítulo 3 se llama el arca de Jehová. ¿Y qué simboliza el arca de Jehová? La presencia de Dios. Entonces, esta mañana vamos a centrar nuestra atención en la presencia de Dios, que está representada por el arca del pacto, que es el arca de Jehová. Entonces, por eso es que vamos a hablar que es la presencia de Dios el centro de todos los milagros, el centro de todo lo que acontece. Si no va la presencia de Dios, nada sucede en nuestras vidas. Pero cuando va la presencia de Dios, todo es posible. Bendito el nombre del Señor. Muy bien. ¿Y por qué decimos que todo es posible? Porque cuando vamos haciendo la obra del Señor, lo primero que vamos a descubrir es que no es fácil hacer la obra del Señor. ¿Cuántos saben que no es fácil? Bueno, si usted no sabe, porque no está haciendo entonces algo para la obra de Dios. Pero cuando usted comienza a hacer algo para Dios, ahí comienzan los obstáculos, ahí comienzan los problemas. Este es mi primer punto. Hermanos, los obstáculos son parte del camino hacia la victoria, hacia la conquista. Todo aquel que quiere una meta sabe que tiene que pagar un precio, sabe que algo tiene que costarle, tiene un costo. ¿Cuántos saben que la salvación tiene un gran precio? Estar aquí alabando a Dios y glorificando y sintiéndonos libres, sanos, salvos, bendecidos, le costó la muerte en la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando que para realizar la tarea que Dios te comisionó, que Dios nos comisionó, hermanos, vamos a enfrentar obstáculos. Vamos a enfrentar adversidad, vamos a enfrentar oposición. Y cuando nos enfrentemos con eso, lo más importante que debemos recordar es cómo se resuelven los obstáculos. Pues se resuelven yendo con la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer versos 1 y 2, donde comienza la historia. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. El pueblo se levantó de donde estaba, en Sitín. Ellos ya tuvieron la orden de Dios y de Josué de ir a la tierra.
Pero no podían ir a la tierra si primero no atravesaban ese gran obstáculo que estaba ahí, que se llama el río Jordán. Entonces, el río Jordán es el impedimento en ese instante. Es un río que está ahí bloqueándole la entrada a la tierra prometida. Así es que esto me da una idea a mí, una lección, que cuando nosotros nos dirigimos a una meta, cuando queremos lograr algo de parte de Dios, recuerde que en esa dirección, ahí va a encontrar un obstáculo. Ahí va a encontrar un problema, hermano. Y es que el enemigo siempre va a estorbarle para que no ore, para que no vaya a la iglesia, para que no obedezca, para que no se consagre. Siempre se va a encargar de estorbarle. Siempre habrá obstáculos para que usted logre vencer. Pero gloria a Dios que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. El camino de la vida, el camino del evangelio, Jesús lo representó como un camino angosto, como un camino difícil, hermano. Este no es un camino espacioso, relajado, que uno puede andar como quiere. No, aquí tenemos que esforzarnos porque es difícil este camino. ¿Cuántos saben eso? Lo leo para que usted vea que no estamos diciendo una opinión. Mateo 7:14, ahí vemos que Jesús declara lo que es el camino del Señor. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta. ¿Y qué más? Y angosto el camino. ¿Cuál camino es angosto? Que lleva a la vida. Y luego tristemente hay una información que da el Señor. Y pocos son los que la hallan. Ahora, ¿por qué son pocos los que hallan el camino de la vida? Si cualquiera diría, por lógica, diríamos, ¿quién no quiere la vida? ¿Quién no quiere lo mejor para su vida? ¿Quién no quiere estar bien? Pero porque el camino a la vida es difícil, es angosto, se hace muy complejo. Por eso dice el Señor, son pocos los que hay en la vida. Pero gloria a Dios que usted, a pesar que el camino está difícil, usted sigue adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque usted sabe hacia dónde va. Usted sabe lo que Dios le ha prometido. Usted sabe que Dios es verdadero, es veraz, gloria al Señor. Y lo que Él ha dicho es verdad. Dios nos ha dado promesas de vida eterna. Y por eso vale la pena resistir en este camino difícil en esta vida. Por eso vale la pena, hermano, luchar. No importa que se burlen de ti, no importa que te ofendan, no importa los obstáculos, vale la pena porque grande es la recompensa que Dios nos tiene preparado. También Pablo lo dijo de esta manera en Hechos 14:22. Cuando está exhortando a los hermanos, él se está despidiendo y les ha enseñado por muchos años a ellos. Ahora que le toca partir, les dice esto como que dice, esto no quiero que se les olvide a todos, que yo me voy a ir. Y esto quiero lo último decirle. En la última parte de ese texto me gusta que dice Hechos 14:22. Es necesario, dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, oiga bien cada palabra de Pablo. Primero dice que es necesario, no dice que a lo mejor va a suceder. Es necesario. Es necesario luchar, es necesario pelear, es necesario resistir, es necesario que a través de algunas tribulaciones. No diga amén, hermana, porque no dice algunas. Muchas. O sea, demasiadas. Por eso, hermano, es que hay tantas vacías, porque son demasiadas las tribulaciones. Pero gloria a Dios que usted está aquí esta mañana luchando a pesar de sus muchas tribulaciones, porque la promesa de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿A cuánto les ha librado Jehová? ¿A cuánto les ha dado victoria? Por eso que usted dice, yo me quedo aunque esté difícil la cosa, yo sigo adelante porque Dios es fiel. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces imagínese, Israel quiere entrar a la tierra prometida, quiere entrar, hermano, a la bendición, pero tiene un gran obstáculo. ¿Cómo se llama el gran obstáculo de Israel en ese momento? El río Jordán. Eso simboliza
Hay un impedimento siempre para cruzar al otro lado. Siempre habrá un obstáculo para que usted no pase a otro nivel. Cuando usted se decida y se determine, ahí el enemigo comenzará a trabajar para ponerle obstáculo. Pero hermano, Israel cruzó el obstáculo con la presencia de Dios. Nosotros también podemos cruzar cualquier obstáculo con la presencia de Dios. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de entrar al reino de Dios, antes de entrar a la bendición, hay que conquistar, hay que atravesar ese obstáculo. Me gusta así que el texto toma una pausa al final, porque dice que ellos llegaron al río, se encontraron con el río, y termina el versículo 1 diciendo, y reposaron ahí antes de pasarlo. Esa es una pequeña clave. Cuando venimos a un problema, en el camino que se nos atraviesa el problema, vamos a tomar este ejemplo que hizo el pueblo de Israel. Se tomó una pausa. Seguramente, hermanos, comenzaron a meditar. ¿Cómo vamos a atravesar este río? Nos detenemos a pensar, y no solo a pensar, nos detenemos para orar. Nos detenemos para pedir dirección. ¿Cuántos saben que es bueno pedir dirección antes de tomar decisiones? Cuando se le venga el problema, cuando se levante la situación, usted dice que va a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Reposaron antes de enfrentarse al problema. Y para mí el reposo significa que usted entre en el reposo de la comunión con Dios. Usted entre, hermano, para buscar en primer lugar paz. Sabe que los problemas nos producen ansiedad, ¿verdad? Pero cuando usted se detiene a entrar en el reposo de Dios, usted se levanta lleno de paz. Aunque el problema sigue ahí. Pero lo importante es que usted reposó en Dios primero. No, hermano, no se enfrente así por así. Prepárese, tome su tiempo de leer la palabra, de que Dios le revele, le dé sabiduría. ¿Qué significa este problema, este obstáculo? ¿Cómo lo puedo vencer? Y Dios le va a dar la dirección correcta y lo llenará de la unción necesaria para poder vencer ese obstáculo. Pero es importante, eso se logra reposando primero. Entonces tomamos ese ejemplo de que el pueblo viene en dirección a la tierra, ve el obstáculo y dice vamos a reposar. Observe el verso 2, dice, y después de 3 días, dice el verso 2. En otras palabras, se tomó su tiempo. 3 días reposaron ahí. 3 días, hermano. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, vemos un problema y oramos a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y luego dice, ay, no se quita el problema. Si apenas hizo una oración de 1 minuto. Y con eso quiere que ya se resuelva todo. 3 días pasó el pueblo ahí en comunión con Dios. O sea, hay que darle su tiempo, hermano. Hay que darle su tiempo a esa comunión, a esa relación con Dios, a esa intimidad. Porque, hermanos, dice la palabra de Dios que la comunión íntima de Jehová es con los santos y a ellos les hará conocer su pacto. Entonces es en ese momento que ellos reciben estrategias. ¿Sabe que lo que vamos a ver aquí, usted está acostumbrado a leer la historia como la ha leído, la ha oído, y se ve como algo normal ya. Pero lo que vamos a leer en este momento, que ellos están ahí, ellos no saben qué va a pasar más adelante. Si nos retrocedemos al momento, pasamos allí al momento en que está todo el pueblo reunido, ellos están viendo el gran río ahí enorme. Y muchos podrán decir, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Claro, usted ya conoce la historia, es fácil leerlo, pero pongámonos en el momento que ellos van a la tierra y ven el gran río en medio. ¿Sabe que esta generación eran niños cuando el pueblo atravesó el Mar Rojo cuando salieron de Egipto? Probablemente ellos no entendieron lo que pasó. Ahora les toca a ellos ver el obstáculo del río Jordán. Y es interesante que cualquiera diría, ¿verdad? A lo mejor Josué o Caleb, que son de los que venían ya más grandes, que cruzaron la tierra, ellos recordaron que Moisés, el Señor le dijo que levantara su vara y que clamara a Dios y el mar se iba a dividir. Pues mire qué interesante, por eso es bueno aprender a buscar de Dios antes de hacer algo para el Señor, porque nosotros podemos equivocarnos y creer que así como Dios lo hizo con aquel, el Señor lo va a hacer ahora también igual conmigo. Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Dios tiene muchas maneras de tener el mismo resultado, un milagro, pero tiene diferentes formas, diferentes métodos.
Por eso lo que vamos a ver aquí es que en ese periodo de tiempo Dios le reveló a Josué cuál era el método ahora que iba a usar para hacer el milagro de que el pueblo atravesara en seco ese río Jordán. Ya no estaba Moisés, ya no es la vara, es otro método. Y es por eso que aprendamos, hermano, que Dios cada día te va a decir cómo vas a enfrentar ese nuevo problema. Que Dios te revele. No creas que vas a repetir lo mismo, como que Dios no tiene, ¿verdad?, suficientes métodos. Dios, hermano, dice que su gracia es multiforme, la gracia de Dios. Muy bien, sigamos adelante. Y estamos ahí entonces simbolizando que el pueblo va a la conquista. Hay un obstáculo, siempre van a haber obstáculos hacia la victoria, hacia la conquista, hacia la bendición de Dios. Pero entonces aprendemos que se debe reposar, que se debe buscar la dirección de Dios, las estrategias de Dios. Y para nosotros, hermanos, el reposo que podemos ir todos los días se llama Jesucristo nuestro Señor. Vaya a Jesucristo con cada problema de su vida. Vaya a Jesús, porque Jesús es nuestro reposo el día de hoy. En Él vamos a encontrarlo, gloria a Dios. Por eso la primera parte de Hebreos 4, verso 3 dice esta verdad. Hebreos 4, 3 dice: pero los que hemos creído, todos los que estamos aquí hemos creído, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Gloria al Señor. Así que Jesús es tu reposo. Mañana que se levante un problema, recuérdate, voy a ir a Jesús primero antes de enfrentarme al problema. En segundo lugar, vamos a avanzar. Cuando ellos enfrentaron el obstáculo, recibieron ya la dirección de Dios. Ellos recibieron la instrucción que está en el verso 3. Y dice: y mándales, vamos a leer el verso 2 para seguir la historia. Tomad del pueblo 12, y después de 3 días, dice el verso 2, los oficiales recorrieron el campamento, verso 3, y mandaron al pueblo diciendo, ya tenían la estrategia, ahora la comunican. Verso 3 sigue diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahí está la nueva estrategia que Dios le da. Le dice: van a usar el arca ahora esta vez. Los levitas la van a cargar y ellos van a ir primero delante del pueblo. Y cuando todo el pueblo vea a los sacerdotes que llevan el arca, ustedes deben marchar en pos de ella. Deben ir en pos de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así es que el segundo punto para poder nosotros ser imparables es que debemos seguir la presencia de Dios. Debemos ir tras la gloria de Dios. Debemos caminar hacia ella. Pero quiero reflexionar este punto que aparece ahí. ¿Por qué le dicen esta instrucción? Le dice el Señor a ellos a través de los líderes. Dice: saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Simplemente cualquiera diría: levántense y vayan. Pero el Señor toma cuidado de decirles: salgan de su lugar. Y quiero tomar eso como una enseñanza práctica también. Salir de mi lugar para ir tras la presencia de Dios. Puede simbolizar, hermanos, que yo he estado cómodo. Recuerden que ellos llevan 3 días ahí. Quizás muchos de ellos ya se estaban acomodando otra vez, como han pasado tantos años en el desierto. Pero aquí nada más era un periodo corto para buscar dirección de Dios, pero ahora hay que salir de su lugar. Muchas veces nosotros pensamos que tal vez la obra de Dios se debe hacer como yo estoy, o desde el lugar donde yo estoy, o la manera cómoda que a mí se me ocurre sin mucho problema. Pero el Señor le dice: deben salir de su lugar y ahora ir tras el arca del pacto. ¿Qué puede ser que yo quiera permanecer en mi lugar? Quizás permanecer en tu lugar es permanecer en tu opinión, en tu manera de pensar. Estar en tu propio lugar es en tu creencia, en tu costumbre. Estar en tu lugar significa muchas cosas. El Señor nos llama esta mañana que para que podamos seguir la presencia de Dios hay que salir de nuestro lugar. En otras palabras, yo no puedo seguir a Dios estando en mi lugar. ¿Se entiende eso? O sea, ¿cuál es la enseñanza espiritual de eso, hermano? Que nosotros tenemos que dejar atrás lo nuestro para seguir la presencia de Dios.
Tenemos que dejar lo que nos llama la atención, lo que nos interesa, mis propios intereses, mis propios deseos, mis propios anhelos. Tengo, como dice el Señor, que negarme a mí mismo. Y Pablo dice, morir a mí mismo y seguir la presencia de Dios. Hay que aprender a salir de nuestro lugar. ¿Qué me ha impedido seguir al Señor? A lo mejor algo que me he quedado en ese lugar, en esa manera de pensar, en ese hábito, en esa costumbre. El Señor hoy nos dice, hay que levantarse y salir de ese lugar. Ningún lugar nuestro es el mejor lugar se llama seguir la presencia de Dios. Gloria al Señor. Así que qué bueno es estar dispuesto a oír la voz de Dios para salir y dejar aquel lugar que nos está deteniendo. Mire lo que dice Hebreos 12:1. Esta carta escrita para todos los creyentes también. Ahora en el Nuevo Testamento nos señala quizás un poco la aplicación de salir del lugar es abandonar esas cosas para poder ir tras la presencia de Dios. Ahora dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, es decir, así como ellos, ¿verdad? El pueblo de Israel antiguo. Por tanto, nosotros también, de testigo que dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es para los inconversos, para los, ¿verdad?, los impíos. Esto es para la iglesia. Esta carta es para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios muchas veces debe dejar también pesos que están sobre ellos, que están sobre nosotros. ¿Qué es lo que me está causando mucho peso que no me deja avanzar? Quizás es un problema matrimonial, quizás es un problema, un hábito personal, mi carácter, quizás mi manera, hermanos, de ver las cosas. Hay algo que está causando un peso o probablemente hasta un pecado oculto. Por eso dice el Señor ahí, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos. Es como el pueblo le está diciendo, dejen su lugar y vayan tras la presencia de Dios. Esta mañana entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿qué necesito dejar para seguirte? Amén. ¿Qué necesito dejar de mi vida? Que creo yo que lo he venido cargando, que creo yo que es correcto, que creo yo que es bueno, pero probablemente no me ha ayudado a avanzar. El Señor nos va a revelar. Si usted toma el lugar del reposo para pedirle a Dios, como David, examíname, Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, ve en mí y ore al Señor. El Señor le va a ayudar a dejar su lugar, cualquier cosa que represente eso, y usted será libre para seguir la presencia de Dios. Por eso dice aquí el Salmo 32:8. Esa oración, esa palabra es una promesa para todos nosotros. Lo que nos esté impidiendo, hermano, cualquier obstáculo que represente mi lugar, mi vida personal, necesito la ayuda de Dios. Salmos 32:8 dice, te haré entender. Fíjese bien que nosotros no entendemos algunas cosas. Digo, muchas cosas no las entendemos porque nuestra mente es limitada y finita. Pero Dios, que lo sabe todo, Él nos ayudará a entenderlo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Que Él nos ayuda primero a entender y decir, oh, yo estaba pensando esto, estaba equivocado. Qué manera de pensar, pero el Señor me libera de mi manera de pensar y luego dice, te enseño el camino por donde debes caminar ahora. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que, hermano, esta mañana vamos a pedirle al Señor que queremos seguir su presencia, como cantábamos hace un momento. Anhelo tu presencia, amo tu presencia. Pues bien, para poderle decir al Señor, yo quiero seguir tu presencia, ahora digámosle primero, Señor, ayúdame a dejar mi lugar personal, lo que me está estorbando, seguir tu presencia. Gloria al Señor. Muy bien, cuando vemos aquí el pueblo entonces siguiendo la historia, que descansó, recibió la dirección de Dios y luego recibe la gran instrucción de que debe salir dejando su lugar. Ahora vemos, hermanos, cómo la recomendación continúa
en el versículo siguiente, el versículo 4. El versículo 4 es parte de otro punto importante. Gloria al Señor. Porque dice algo aquí. ¿Por qué nosotros debemos seguir la presencia de Dios? ¿Por qué? No solamente porque nosotros tenemos que dejar lo que nos ata, lo que nos detiene. Hay una razón por la cual nosotros tenemos que seguir la presencia de Dios, y es que dice el verso 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Fíjese bien que seguir el arca, seguir la presencia de Dios, nos va a enseñar, dice, el camino por donde debo seguir. ¿Por qué el Señor quiere que sepamos el camino? Sigo leyendo. Gloria al Señor, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto, aquí está la parte importante, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nosotros no hemos caminado por el camino que viene por delante, nunca jamás. Nosotros no hemos caminado, por ejemplo, para ponerlo así de esta manera, usted no sabe lo que va a pasar más tarde este día, ni esta noche, ni el día de mañana. Entonces, como yo no sé lo que me viene, yo nunca he caminado lo que está al frente, el futuro, yo nunca lo he caminado. Por eso es mejor que yo siga la presencia de Dios, por cuanto yo no conozco el futuro. Es lo que está diciendo la palabra de Dios ahí. Sigan el arca, sigan la presencia de Dios. Y es la única manera que les va a mostrar el camino, porque ustedes no conocen qué hay en este camino. Nosotros no sabemos lo que nos depara el camino que viene. No sabemos lo que nos depara, ni siquiera dije estas horas, mucho menos la semana, el mes, ni todo este año. Pero si vamos tras la presencia de Dios, no importa lo que venga a nuestro alrededor. ¿Cuántos alaban su nombre? Qué importante es, hermano, entonces, seguir la presencia de Dios, no solo porque esta manera que Dios nos está instruyendo, seguir el arca, es la manera efectiva para poder lograr la victoria. Es decir, solamente siguiendo la instrucción espiritual de Dios puedo lograr llegar a donde quiero llegar. Y solamente, hermanos, siguiendo la presencia de Dios, yo podré conocer lo que me espera hacia adelante. Y con la ayuda de Dios lo vamos a vencer. Pero viene el punto siguiente. La presencia de Dios nos va a ayudar, hermanos, a pasar, a enfrentarnos el obstáculo. Pero viene ahora en el versículo, voy a saltar al verso 7, donde está la explicación de lo que va a acontecer cuando ellos hagan lo que el Señor les está ordenando. Vea lo que dice el verso 7. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, gloria a Dios. Mire, ahora Dios habla con Josué. Josué ya le ha dado la instrucción al pueblo, le ha aclarado qué es lo que van a hacer. Pero dice ahora Dios a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Gloria al Señor. Me gusta que en el momento que se está dando las instrucciones, hermano, ni siquiera han salido, hermano. Apenas están informando, porque este momento es previo a esto. Usted lee, todo es dando instrucciones. Van a levantarse, van a ir tras la presencia de Dios, los sacerdotes van a caminar. También el verso que saltamos, el verso 5, dice que el pueblo debía santificarse. Está dando todas las instrucciones. Mire, pero con solo que Josué comenzó a declarar, a transmitir la voluntad de Dios, con eso, hermano, fue suficiente para que Dios se agradara de Josué. Fíjense, algo tan pequeño, porque podemos decir nosotros, bueno, Dios le está dando la estrategia a Josué. Van a caminar con el arca, van a pasar el río, y ahí el Señor va a hacer el milagro, se van a santificar, van a ir y van a atravesar ese río. Bueno, él recibió esa palabra. Y cuando Josué la está transmitiendo al pueblo, ¿qué significa eso? Que Josué le está creyendo a Dios. Que Josué está confiando que Dios va a hacer un milagro. No sabe cómo. No tiene idea. Pero lo que me gusta a mí es de que cuando él comenzó a hablar, solo comenzó a hablar, y ya Dios
le comienza a confirmar y decirle: desde este día comenzaré a engrandecerte. ¿Sabe? Dios solo quiere ver en nosotros un poquito cuánto le obedecemos, y eso es suficiente para que Dios comience a hablarnos más. Solo quiere ver un poquito nuestra disposición. Josué, lo único que tuvo que hacer era contarle al pueblo: dice Dios que esto es lo que vamos a hacer. Y él estaba dándole las instrucciones cuando Dios le dice: yo te voy a comenzar a engrandecer. Simplemente porque le estaba obedeciendo, creyéndole a Dios, diciéndole al pueblo lo que Dios quería que el pueblo supiera. Eso para mí es una gran lección, hermanos, para todo aquel que quiere lograr victorias imparables en la presencia de Dios. Yo le voy a poner este punto: cuando agradamos a Dios es que nos volvemos imparables. Es cuando le agrada tu vida a Dios, es cuando las cosas imposibles comienzan a suceder. Es decir, la clave es comenzar a hacer lo que le agrada a Dios. Y hermano, y no estamos hablando de grandes cosas, porque él todavía ni siquiera se estaba moviendo al Jordán. Él simplemente estaba comenzando a decirle al pueblo lo que debían hacer. Eso era todo lo que estaba haciendo Josué. ¿Usted me está entendiendo, hermano, ese punto? Él solo estaba diciéndole lo que Dios dice que iba a hacer. Y con eso Dios tomó, hermanos, esa confianza, esa fe, para comenzar a afirmar más a Josué y decirle: yo te voy a engrandecer desde este día, gloria al Señor. Así que, hermanos, Dios no te está pidiendo: ay, cómo le agrado al Señor, ¿será que le voy a agradar yéndome al África? No, hermano, a Dios le agrada que tú perdones a tu hermano que está a tu lado. Y con eso comienza a agradar a Dios. Que tú te reconcilies con el que te has peleado. O sea, en pequeñas cosas es donde tú comienzas a agradar a Dios, y Dios comenzará a decir: desde este día comenzaré a engrandecerte. Gloria a Dios. Así que no nos pide tanto como vemos aquí esta palabra. Josué sabía, hermano, Josué sabía este secreto, que debía actuar conforme a la palabra de Dios. No era la primera vez que Josué estaba ya intentando cruzar el Jordán. Esta es la segunda vez. Acuérdense que Josué y Caleb fueron los únicos de los 2 espías que le creyeron a Dios 40 años atrás. Y ellos dijeron: sí, podemos tomar la tierra, pero el resto no lo creyó. Y por eso vagaron 40 años y murieron. Hoy Josué está en una segunda oportunidad. Y Josué conoce quién es Dios, sabe quién es Dios, y por eso le cree. Y por eso le dice al pueblo con seguridad: Dios está mandando que vayamos, llevemos el arca, que sigamos el arca, y Dios va a abrir ese río, gloria al Señor. Y por eso Dios se agrada de Josué como se agradó 40 años atrás. Qué bueno es, hermanos, que nosotros volvamos en este tiempo como Josué. Así como le agradaste a Dios en el pasado, hoy tienes oportunidad de volver a agradarle, para volver a ver la mano de Dios en tu vida. Hoy puedes levantarte otra vez como Josué, porque hoy te da otra segunda oportunidad para darle a Dios la gloria con tu vida, agradarle a Dios, hermano, y ver la mano de Dios como Dios lo hizo en el pasado. Josué sabía que ese era el secreto: agradarle al Señor. Vaya conmigo a Números 14:8. Números 14:8 es un texto clave donde podemos encontrar el secreto que tenía Josué para ver la presencia de Dios imparable, para ver maravillas de Dios. Eso lo dijo 40 años atrás, esa palabra. Y hoy otra vez, con su acto de estarle dando al pueblo esta instrucción, está viviendo lo que dijo 40 años atrás. Números 14:8 dice: si Jehová se agradare de nosotros. ¿Cuántos quieren repetir conmigo ese texto, hermano? Vamos: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Ahí está el secreto para recibir lo que estás esperando de parte de Dios. ¿Cómo Dios te va a entregar esa tierra, esa victoria, esa conquista, esa bendición, esa sanidad, ese milagro? ¿Cómo? Agradándole a Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos la entregará. Por eso, hermanos, procuremos a partir de este día decir: Señor, yo quiero ser agradable a tu presencia.
Recuerde que agradamos a Dios con lo que hablamos, con lo que hacemos, aún con lo que sentimos y pensamos. Y que estemos cuidando, cómo no, desagradarle con todas estas áreas de nuestra vida. Vivir cuidando entonces porque sabemos que la clave, la llave para lograr lo que buscamos y lo que Dios nos quiere dar es que le agrademos, y eso es todo. Gloria al Señor. Así es que voy a revisar aquí 3 cosas que Josué mostró, por la cual decimos le agradó a Dios Josué. Y por eso decimos que cuando él sigue la presencia de Dios y le agrada a Dios lo que él está haciendo, Josué se vuelve imparable, porque Dios le dice: yo te voy a engrandecer desde este día. ¿Qué cosas hicieron a Josué agradable que ahora nosotros decimos yo quiero también serle agradable a Dios? Número 1, vemos aquí en el verso 6. Dice el verso 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Una instrucción sencilla. Le dice a los sacerdotes: tomen el arca del pacto, vayan, caminen en dirección al río. Cuando vemos ahí, hermanos, que él está dando esta instrucción, pues nosotros podemos decir: Josué simplemente está obedeciendo lo que Dios le ha dicho a él. Ese es el primer punto. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. Obedeciendo. La obediencia es fundamental, hermano. Y como decía hace un momento, es un acto tan pequeño solo de transmitir. ¿Sabe que hay personas que dicen: el Señor, siento que me dio un sueño, me dio una palabra, pero no, yo no quiero que piensen mal? Hermano, desde ese momento ya estás desobedeciendo en algo pequeño a Dios. Qué interesante. O sea, Dios te va a probar en cositas pequeñas. No creas que te va a probar en grandes cosas. Levántese paralítico. No. Te va a comenzar a entrenar en cosas pequeñas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque si no le obedeces en lo pequeño, menos en lo grande. Y si tú le obedeces en lo pequeño, estarás capacitado para obedecerle en lo grande. Dios trabaja con su método pedagógico. Nos va entrenando de esa manera. No es de la noche a la mañana que nos pone una prueba, como dice, sobrehumana, que no podemos soportar. No. Así que estemos alerta, estemos pendientes. ¿Qué siente mi corazón? ¿Qué siente mi espíritu? ¿Qué es lo que Dios me está inclinando? Y decirle: Señor, yo quiero obedecerte para agradarte. Aquí Josué agradó a Dios con ese primer acto de obediencia. Y yo creo que se cumple lo que Jesús dijo en Lucas 19:17. Porque cuando Josué dijo esto a los sacerdotes, fue que Dios le dijo: yo te voy a comenzar a engrandecer. Te he visto que estás obedeciendo la instrucción. En el relato de Lucas 19:17 está la parábola de las 10 minas que Dios repartió a algunos para que pudieran, hermanos, trabajar con esos talentos, con esos dones. Y entonces dice el Señor lo que hizo uno de ellos, que obedeció a Dios. Dice 19:17 de Lucas: él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridades sobre 10 ciudades. ¿Se da cuenta que entonces tenemos que pensar en obedecer en lo mínimo si queremos lograr mayores cosas para Dios? Bendito el Señor. Dice que porque fue fiel en lo poco, ahora el Señor lo premia con 10 ciudades. Eso simboliza, hermano, cómo Dios quiere usarnos, cómo Dios quiere levantarnos, cómo Dios quiere manifestarse a nuestra vida, pero no hemos podido ni siquiera en lo poco. Y es ahí donde tenemos que empezar esta mañana. Señor, yo quiero obedecer aún en lo poco. Usted dijo: yo voy a leer la Biblia este año, y ya se le olvidó leer, dejó de leer. En lo poquito, en una cosa tan pequeña, ya comienza a perder, hermano. Recuerde, persevere, obedezca, porque la victoria de Dios está segura. Si le agradamos, dice, Él nos la entregará, esa victoria. Gloria al Señor. En segundo lugar, vea cómo habla Josué de Dios. Verso 10. Eso denota un segundo elemento que le agrada a Dios. Le agrada que le obedezcan, pero también le agrada lo que leemos aquí en el versículo 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Verso 11.
He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Qué me llama la atención de esas palabras de Josué? Me llama la atención cómo describe a Dios en esos textos. En otras palabras, Dios se agrada cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios. Fíjese, si usted le preguntan quién es Dios, cómo es Dios, que alguien le haga esa pregunta, imagínese que usted se quede pensando, voy a llamar al pastor para que le dé esa respuesta. Usted que está aquí ya debe conocer a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? Yo no sé usted, pero si usted ha recibido a Cristo en su corazón, ha experimentado la salvación, ha experimentado el gozo del Espíritu Santo en su vida, usted ya sabe cómo trabaja Dios en su vida. Usted ya debe sentir el amor de Dios, debe saber que es la gracia, la misericordia en su vida, el poder de Dios, hermano. Y con esas pocas cosas, a partir de su experiencia, usted puede decirle al mundo quién es Dios para usted. Como dijo el ciego, ¿verdad? Él no sabía nada de Jesús. Yo no sé quién es el que me sanó, pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Usted conoce a Dios porque antes tenía una atadura, un vicio y ahora es libre. Con eso es suficiente. Usted puede decirle al mundo quién es Dios. Si Dios ha hecho algo en su vida, dele gloria a Dios, hermano. A Dios le agrada que demos a conocer quién es Dios. Yo creo que Dios se agradó de oír a Josué. No solo se agradó que comenzó a dar la instrucción obedeciendo, sino mire las cosas que declaran. Si usted puede subrayar las cosas que dijo de Dios, hermano, es interesante. Dice que es Dios viviente. ¿Cuántos saben que su Dios es vivo, hermano? Su Dios no es de madera ni de yeso. Es un Dios vivo, real. Está aquí entre nosotros. Su Dios no está muerto, hermano. Nuestro Dios está vivo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Lo primero que el pueblo debe saber es que nuestro Dios vive. Dios está vivo y Él vive para siempre. Él te oye la oración, Él te oye la alabanza, Él te recibe la ofrenda, Él escucha tu plegaria. Dios vive, Dios vive, Dios vive. Gloria al Señor. No es un Dios, hermano, una ilusión, una doctrina, no es una ideología, es un Dios vivo y verdadero. Josué sabía de quién estaba hablando, porque él estaba obedeciendo, porque él es un Dios viviente. Número 2, dice, y está entre nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire qué lindo eso. No es un Dios que está allá. ¿A dónde encuentro ese Dios vivo? Está aquí a la orilla tuyo en este momento. Está cerca, tan cerca como una oración que le puedes hacer y hablarle como a un amigo. Entonces a Dios le agrada que le conozcamos de verdad. No que le sigamos por tradición, por costumbre o por religión. Que le vamos a conocer como un Dios personal, que yo le conozco en mi vida. Bendito el nombre del Señor. Dios vive, está entre nosotros. No nos ha dejado, hermano. No nos ha abandonado. No te deja solo. Aunque el mundo te dé la espalda, Dios nunca te dará su espalda. Dios siempre estará ahí cerca. Dice Él, no te dejaré ni te desampararé. Y cuando comienza Josué a describir, el Señor dice va a sacar, y comienza a hacer la lista de todos los enemigos y los cananeos. El Gergeseo, el Ebuseo y todos los feos, dicen otros por ahí. ¿Qué está diciendo Josué? Yo conozco que mi Dios es todopoderoso y nadie le puede hacer frente. Él puede derrotar a todos tus enemigos, iglesia. Conoce al Dios todopoderoso a quien sirves entonces. Es un Dios vivo. Está entre nosotros. Es todopoderoso, dice Josué. Él puede hacer lo imposible, gloria a Dios. Por eso está hablando Josué y eso le agrada a Dios. Le está agradando Josué a Dios. Y en el siguiente versículo, cuando Josué termina diciéndole que deben seguir el arca, me gusta que le agrega el arca del Señor de toda la tierra. Wow, qué concepto tiene Josué de Dios. Dios es dueño de todo, dice. Así que si Dios es dueño de todo y Él nos prometió esa tierra, ¿cómo no vamos a creer que nos va a dar esa tierra?
Porque si Él es dueño de eso, lo único que ahorita está en la mano del enemigo. Pero como Dios es dueño, le va a decir al enemigo: suéltale la bendición a mi hijo, gloria a Dios, y no la retenga. Él le dará la orden al enemigo y él tendrá que soltar la bendición que está retenida, gloria a Dios. Así que dice: Él es el Señor de toda la tierra. Así que Josué le agrada a Dios en primer lugar obedeciéndole en pequeñas cosas. En segundo lugar, porque describe quién es su Dios. Y en tercer lugar, hermanos, vemos ahí que Él pasa a la acción. Verso 13. Gloria a Dios. Verso 13. Él está diciendo acá, en ese mismo versículo: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas, oiga bien, Él está diciendo lo que va a pasar, que los sacerdotes llevaran el arca, pero todavía no les había dicho qué iba a suceder con todo eso, pero aquí lo declara. Dice: ¿cuándo? Voy a volver ahí, hermano. Y cuándo, ese cuándo lo voy a enfatizar, porque es ahí donde Él está poniendo ya la clave de su fe en el Dios que acaba de describir. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Oh, gloria a Dios. Ahora Josué le agrada a Dios porque le está creyendo. Tiene fe de que va a pasar algo cuando ellos le obedezcan a Dios. Él dice: ¿cuándo? Oh, gloria a Dios. Esa palabra me ha cautivado, porque creo yo que cuando muchas veces no vemos la mano de Dios, es que le hace falta ese cuándo a nuestras vidas. Cuando yo le busque de veras, entonces le voy a encontrar a Dios. Cuando de verdad me arrepienta, Dios me va a liberar de esa atadura, de ese pecado. Tiene que haber un cuándo para que veamos qué es lo que viene, qué es lo que Dios va a hacer. Hermano, no podemos esperar que sucedan grandes cosas si no hay un cuándo hoy en nuestra vida. Alguien dijo: muchos esperan grandes cosechas este año sembrando la misma semilla del año pasado. O sea, si tú sigues haciendo la misma vida, ni que hablemos, ni nos gastemos la garganta, que veremos grandes cosas, no va a suceder si no hay un cuándo primero. Cuando nos arrepintamos, cuando le obedezcamos, cuando nos santifiquemos, cuando nos amemos, cuando nos perdonemos, cuando oremos, cuando le obedezcamos. Hermano, agregue la lista, pero tiene que haber un cuándo para que suceda el milagro de Dios. No sé si lo entendió, hermano. Hay que hacer el cuándo primero para que Dios haga lo demás. La pregunta entonces comienza con el cuándo. ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuántos alaban al Señor? Dele aplauso al Rey, hermano. ¿Cuándo hoy dispongo mi corazón a que suceda en mi vida? Gloria a Dios. Dice Josué: cuando los pies de los sacerdotes se asienten, entren a la ribera del río. Cuando eso suceda. Fíjese bien, hermano, que podríamos hacer una reflexión eso, histórica, ver ahí. Imagínense a los sacerdotes llevando el arca. Ellos están acampando y el río está, dice, allá enfrente de ellos, pero están retirados. Entonces, la instrucción es que agarren el arca y comiencen a caminar en dirección del río. Póngase a pensar por un momento la situación ahí. Dios nos habla en fe esta mañana que vamos a actuar. Y cuando comencemos a levantarnos, cuando comencemos a obedecerlo, cuando hagamos los cambios en nuestra vida y comenzamos entonces a obedecer y caminamos. Imagínense los sacerdotes caminando llevando el arca. Pero el río está bonito ahí, sigue corriendo, él como que nada. Fíjese bien, porque la palabra dice: cuando los pies toquen el agua. Yo no sé, pero más adelante vamos a leer. Dicen que en esa época es cuando el río Jordán está más crecido que cualquier época del año. O sea, es un río enorme, desbordado. ¿Cómo estaba el río Jordán, hermano?
desbordado. Oiga bien eso, hermano. Usted dirá, sí, yo tengo fe que el Señor me va a quitar este dolor de cabeza. Oh, pero ¿tiene fe para que el Señor sane ese cáncer? No sé, ahí sí está más difícil. Es cuando el río está más desbordado, cuando el problema es incontrolable, que Dios nos pide esos actos de fe, hermano. Que Dios nos prueba y dice, comiencen a caminar. Yo no sé qué habrán pensado los sacerdotes, viendo el río caudaloso correr a toda velocidad, y si vamos hacia el río, ¿y qué pasa? ¿Y a qué hora se detiene ese río? ¿Y a qué hora se divide? ¿Y a qué hora? Caminen, sigan caminando. ¿Cuántos alaban al Señor? El río ahí está todavía, porque la instrucción es: cuando sus pies toquen el agua, entonces Dios dividirá las aguas. Gloria a Dios. Eso, hermano, me lleva a un punto importante. Cuando la presencia de Dios va con nosotros, porque ahí va el arca, ahí va la presencia de Dios, entonces, hermanos, nada es imposible. Nada es imposible. Esto era como cuando usted camina, ¿verdad? Hoy en los edificios, los lugares donde tienen las puertas eléctricas, ¿verdad? Que usted se acerca y ellas se abren automáticamente. Tomemos esa ilustración y digamos, cuando el arca de Dios, cuando la presencia de Dios va con tu vida, hermano, los obstáculos se tendrán que abrir automáticamente para darte el paso. Porque contigo va el Todopoderoso, el Señor de toda la tierra, el Dios viviente, el Dios que va contigo, gloria a Dios, donde quiera que va. Por eso, cuando la presencia de Dios va delante de un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, hermano, las aguas se tienen que dividir, el problema se tiene que partir, pero tienes que ir y caminar hasta llegar al lugar donde Dios quiere que llegues, gloria a Dios. Entonces sucederá el milagro. Entonces, mire, me gusta ese punto. Cuando partió el pueblo, versos 14 y 15. Ahí está ya el hecho, el momento. Y aconteció que cuando partió el pueblo, se fijan que viene otra vez ese cuándo, porque nada va a suceder si no hay un cuándo en nuestras vidas. Y aconteció cuando partió el pueblo y sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Verso 15 otra vez. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán. Repita, ahí está esa palabra repitiéndose. ¿Cuándo? Y eso, hermanos, no sé si me he dado a entender, pero hay personas que están orando por eso y se asoman hasta que sucede, entonces van a creerlo, hasta que ya lo vean. Pero que usted tiene que caminar creyendo, aunque no lo esté viendo todavía. Porque eso es lo que me llama la atención, porque ellos comenzaron a caminar y el río seguía caminando ahí, fluyendo. Estaba desbordado. Por eso el Señor le está dando cuando caminen, cuando sigan el arca. Y cuando, verso 15, los pies de los que llevan el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevan el arca fueron mojados a la orilla del agua. Y ahí está el paréntesis, la explicación. Porque el Jordán suele, ¿qué cosa? Desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ahí está. Me gusta ese punto y tomémoslo como una lección esta mañana, hermanos. Dice que los pies de los sacerdotes se mojaron. ¿Qué le pasó a los pies de los sacerdotes? Ese punto parece insignificante, pero ahí está la clave del milagro, hermano. Los pies se mojaron. Eso significa que se metieron al agua, hermano. Y el río estaba desbordado. Ahí está la fe en acción, hermano. Los pies de los sacerdotes se mojaron. Cuando se mojaron, verso 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Cuántos alaban al Señor?
ese momento que los pies se tienen que mojar. ¿Qué puede representar que tus pies se tengan que mojar? Mucha gente quiere el milagro sin mojarse los pies. Que no me cueste nada. Una oracioncita y que levante a un muerto. Hay situaciones entonces en nuestra vida que Dios nos está enseñando aquí, que Dios nos lleva a un momento límite, donde ya no hay, hermanos, retroceso, no hay esperanza en nada, solo Dios es nuestra esperanza. Y que en ese momento entonces que te estás mojando los pies, significa que el problema lo estás sintiendo, el problema te está afectando, la situación ya está desbordándose. Pues eso significa que los pies se están mojando, pero es allí en el momento cuando ya mis pies se están mojando, significa que yo estoy orando, yo estoy creyendo, yo estoy esperando, yo estoy, hermano, soportando, estoy luchando. Y cuando Dios te vea que aún sigues esperando, mojándote los pies, el milagro va a descender del cielo. Entonces la gloria de Jehová es que va a descender sobre tu vida, tu familia y la iglesia. Gloria al Señor. No te corras, hermano, cuando sientas que tus pies se están mojando. Entonces el problema te está alcanzando, ya te está agobiando, ya te está fastidiando, ya parece que se está agotando todo. ¿Qué faltaba? Me imagino yo, los sacerdotes, ya estamos dentro del río, ¿y qué va a pasar? Pero es ahí donde Dios los quería, es ahí donde Dios iba a hacer el gran milagro. Así que esta mañana quiero que veamos, hermanos, que es ese momento cuando parece que ya no hay más, pero tú has hecho todo lo que Dios te ha dicho, es cuando entra en acción el Todopoderoso. ¿Recuerdan los 3 hebreos, verdad, que fueron lanzados al horno de fuego? Exactamente igual, hermano. Porque ellos dijeron, Dios nos puede salvar de tu castigo, de tu horno de fuego. Pero ellos dijeron al final, y si no nos salva, pues tampoco vamos a adorar a esa imagen. Y si ellos creían en el Señor en ese momento, podría decir, Señor, ¿qué puede hacer Dios para evitar que los quemen? Señor, que apague el fuego, ¿verdad? Que se le apague ese fuego. O que a lo mejor cuando los van llevando, los que lo llevan se mueran, caigan al suelo. No sé cuántas maneras tiene Dios de evitar que entren al horno, pero Dios quiere hacer milagros aún dentro del horno de fuego. Dios quiere hacer milagros aún dentro del Jordán desbordado. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que no te desesperes, hermano. Si todavía sientes como que no ha venido, tú sigue obedeciéndole, creyéndole y haciendo lo que Dios te dijo. Y en medio del Jordán verás la gloria de Dios sobre tu vida. Sigue conociendo al Dios que adoras esta mañana. Sigue creyendo en ese Dios. Porque entonces dice, se detuvieron. Y voy terminando acá, porque dice allí, esa es otra enseñanza, que las aguas se detuvieron bien lejos. Se detuvieron en un montón bien lejos. Ese es otro punto importante de fe, porque cuando ellos van aquí, ellos no están viendo qué está sucediendo bien lejos. Esto el Señor se lo reveló ya a Josué, qué había acontecido, por qué el agua se secó, porque Él hizo el milagro bien lejos. ¿Dónde hizo Dios el milagro? No sé si capta la enseñanza ahí, pero quiero decirlo de esta manera. Delante de ellos no se partió el agua se partió bien lejos. Dios, hermano, nos puede hacer estar buscándole, orando por un milagro, y tú no lo ves aquí, pero Dios está trabajando bien lejos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Yo no sé de dónde, yo no sé cómo, pero mi Dios, hermano, está cerca y está lejos. Es Dios de cerca y Dios de lejos. Y si estás orando aquí, el milagro puede comenzar bien lejos, y un día vas a darle la gloria a Dios. Empezó donde tú no sabes, donde tú no conoces. Dios dividió las aguas bien lejos. Gloria al Señor. De bien lejos vendrá la victoria. De bien lejos puede venir la bendición. De bien lejos, no sabes cómo. Tú estás esperando que cerca de ti suceda, pero Dios está trabajando bien lejos. Entonces eso nos lleva, como ese canto que dice, que cuando no los vemos, está en silencio, Dios sigue trabajando. Gloria al Señor. Ahí está entonces el milagro, se detuvieron. Y dice que las aguas entonces que estaban quedando, usted diga ahí, ese es un remanente de agua. Dice que se acabaron.
Termino con eso diciendo entonces que como estamos creyéndole a Dios y queremos ver obras imparables, la presencia de Dios será suficiente para ver todo esto. Pero una cosa es importante, hermano: Dios está trabajando, aunque el problema parece que siga presente allí. El río tenía que llevarse un tiempo hasta que las aguas se acabaran. Y con esto me lleva a pensar a mí que de aquí en adelante, cuando usted ore, cuando usted crea, cuando usted le esté agradando a Dios, usted confíe que aunque el problema se ve, el problema ya se está acabando. Usted lo dice: ya estás acabado, por fe. Porque lo que está viendo Josué y el pueblo es el remanente de agua, pero ya el Señor detuvo allá la corriente y el remanente sigue fluyendo. Entonces usted por fe diga: aunque este diagnóstico está aquí, tú estás acabado. Esto que viene, que está, son remanentes de esas aguas, pero el Señor ya dividió esas aguas. El pueblo dice que pasó, el verso que leímos, pasó en seco. ¿Sabe que ese es otro milagro? Porque no solamente abrió el mar, no el río, ¿verdad? Secó, quitó las aguas, sino que el lodo que estaba allí, el agua que había mojado, esa tierra húmeda, se secó, porque literalmente dice: todo Israel pasó en seco. Wow, gloria a Dios. Cuando Dios hace un milagro, lo hace completo, hermano. No crea, hermano, que Dios hace medias cosas. Dios hace cosas completas. Y usted espere que va a ver completamente la obra de Dios que está esperando. No va a haber 50, 75%. Usted verá 100% de la obra de Dios. A eso es lo que vemos ahí. El Señor dividió las aguas, pero también secó la tierra y el pueblo pasó en seco. La presencia de Dios hizo camino donde nunca había un camino. Donde parece que nadie ha podido, tu Dios y mi Dios sí puede. Donde no hay camino, Dios es experto en abrir camino. Dios te abrirá camino, iglesia, denle gloria a Dios. Dios abrirá camino este año. Donde no hay camino, Dios lo abrirá. Gloria al Señor. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.